Entonces, bienvenidos. Nosotros somos del grupo E de la materia Derecho Civil Bienes, libro 2 del tercer nivel de la Universidad Politécnica Salesiana. Hoy analizaremos la figura jurídica del patrimonio familiar dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Se abordará su concepto, naturaleza jurídica, objeto, clases, efectos, beneficios y causas de la extinción, destacando su finalidad protectora y su carácter de institución de derecho social. El análisis se fundamenta en el Código Civil ecuatoriano y en la doctrina nacional, especialmente en los aportes del jurista Genaro Eriguren, quien desarrolló uno de los conceptos más influyentes sobre esta institución. El patrimonio familiar es el resultado de un proceso histórico orientado a la protección del hogar y de la familia frente a riesgos económicos derivados del ejercicio absoluto del derecho de propiedad. Sus antecedentes se remontan al derecho romano, donde sin existir como institución autónoma ya se reconocía la función social del hogar bajo la autoridad del pater familias. En la Edad Media, el derecho canónico reforzó la idea de familia como núcleo esencial de la sociedad, consolidando la necesidad de estabilidad del hogar, especialmente en favor de la mujer y los hijos. En el siglo XIX, con el desarrollo del derecho civil europeo, surge la concepción moderna de patrimonio familiar como una limitación al dominio, vinculada a la función social de la propiedad y a la protección de la vivienda frente a acreedores. Esta idea se incorpora en los códigos civiles latinoamericanos y en el Ecuador. Se integra en el Código Civil sin definición expresa, siendo desarrollada doctrinalmente, especialmente por juristas como Genaro Eguiguren, quien lo define como un derecho de goce común entre el propietario y su familia. Su evolución normativa muestra el tránsito desde límites económicos estrictos hacia un énfasis en la función social del bien. El concepto y la naturaleza jurídica del patrimonio familiar. Aunque el Código Civil no ofrece una definición expresa, lo incluye como la limitación de dominio en el artículo 747. Partiendo de sus disposiciones, se entiende como un derecho real de goce en común establecido a favor del dueño, instituyente, y su familia actual y la futura. El goce exclusivo del bien deja de pertenecer solo al propietario y se comparte a los beneficiarios, sin transferir la propiedad que retiene el dueño con las restricciones. Este concepto inspirado en la doctrina busca proteger el hogar contra las vulnerabilidades económicas, las deudas o los desalojos. El patrimonio familiar se encuentra regulado en el título sexto del libro segundo, en el artículo 835. Establece expresamente que los bienes constituidos en un patrimonio familiar quedan excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de todas las acciones de los acreedores que lo conforma su naturaleza y su limitación de dominio. El patrimonio familiar está constituido por uno o más bienes inmuebles que pueden pertenecer al propietario de forma individual o como sociedad conyugal. Históricamente, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha establecido una cuantía máxima para los bienes que pueden ser afectados a esta institución, como el objeto de evitar el uso fraudulento en perjuicios de acreedores. Esta limitación económica refleja el carácter social del patrimonio familiar, ya que busca proteger únicamente aquellos bienes destinados para garantizar la subsistencia y la de la vivienda familiar, y no sirve como un mecanismo de ocultamiento patrimonial. En el artículo 836 determina que el patrimonio familiar puede constituirse sobre uno o más bienes inmuebles, siempre que sean de propiedad del constituyente o de una sociedad conyugal, y regula el consentimiento cuando se trate de bienes comunes. Patrimonio familiar puede ser legal o voluntario. El patrimonio familiar legal surge directamente por mandato de la ley, especialmente en casos de bienes adquiridos mediante políticas públicas de vivienda como cooperativas o como créditos hipotecarios de carácter social. En este caso, el legislador presume la necesidad de protección familiar. El Código Civil reconoce los efectos del patrimonio familiar legal, aunque su constitución deriva de leyes especiales. Por eso se dice que el patrimonio familiar puede surgir por ministerio de la ley. Por otro lado, el patrimonio familiar voluntario nace de la voluntad del propietario. Se nos indica en el Código Civil, pero requiere el cumplimiento de un procedimiento formal que incluye
autorización judicial, escritura pública e inscripción registral. Este procedimiento busca proteger tanto a la familia como a los terceros jurídicos del patrimonio familiar. Una vez constituido el patrimonio familiar produce efectos jurídicos relevantes. Los bienes afectados quedan fuera del comercio, son inalienables e inembargables y no pueden ser objeto de contratos que limiten su uso y goce, salvo autorización legal o judicial. Estas restricciones garantizan que el bien cumple efectivamente su finalidad de protección familiar. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que estos efectos no deben interpretarse de manera rígida, sino conforme a la finalidad social de la institución, evitando que se conviertan en un obstáculo para el desarrollo económico de la familia. Beneficiarios del patrimonio familiar. En el artículo 866 del Código Civil ecuatoriano dispone que el patrimonio familiar garantiza el goce al instituyente, a los descendientes existentes y a los que llegan a existir posteriormente. Aunque la ley menciona principalmente a los hijos, una interpretación acorde con los principios del derecho social permite extender esta protección a los nietos, es decir, a los descendientes desde el segundo grado de consanguinidad. Esto refuerza el carácter intergeneracional. Extinción del patrimonio familiar. En el artículo 851 del Código Civil enumera taxativamente las causas de extinción: fallecimiento de todos los beneficiarios, terminación del matrimonio sin beneficiarios, acuerdos entre cónyuges sin descendientes, subrogación por otro inmueble autorizado. El patrimonio familiar no es perpetuo, se extingue únicamente por las causas expresamente previstas en la ley, siendo la subrogación por otro inmueble. Lo más frecuente en la práctica, esta exigencia, conforme que la finalidad de la institución no es liberar bienes del comercio, sino asegurar permanentemente la protección del hogar familiar. Práctico hipotético. Luis y Ana están casados bajo el régimen de sociedad conyugal y viven en la ciudad de Ambato, junto con sus dos hijos menores de edad. Durante el matrimonio adquirieron una vivienda urbana destinada exclusivamente a la residencia familiar. Ante el riesgo económico derivado de la actividad comercial de Luis, ambos deciden constituir voluntariamente un inmueble como patrimonio familiar para protegerlo frente a eventuales acciones de acreedores. Esta decisión se encuentra amparada en el artículo 835 del Código Civil, que permite constituir patrimonio familiar sobre bienes pertenecientes a la sociedad conyugal siempre que exista consentimiento de ambos cónyuges. Asimismo, cumplen con el procedimiento establecido en el artículo 844, solicitando autorización judicial, otorgando escritura pública e inscribiendo el gravamen en el registro. Un acreedor intenta embargar la vivienda por deudas comerciales de Luis. Sin embargo, el juez rechaza esta pretensión con fundamentos en el artículo 839 del Código Civil, que establece la exclusión del bien del alcance de acreedores y su carácter inembargable. De este modo, la familia conserva el uso y goce del mismo. Posteriormente, Luis y Ana se divorcian. A pesar de la disolución de la sociedad conyugal, el patrimonio familiar subsiste a favor de los hijos menores. Solo en los casos previstos en el artículo 851 se puede extinguir dicha protección. En conclusión, el patrimonio familiar es una institución de derecho social, incorporada al derecho civil ecuatoriano, cuya finalidad es proteger a la familia frente a riesgos económicos y garantizar el derecho a la vivienda. Cuando señala la doctrina de Genaro, se trata de una limitación al dominio que transforma el goce individual a un goce en común, subordinado el interés patrimonial al interés superior de la familia.